Bueno, yo diría que el principal reto en definir la reforma educativa y los consensos es decidir precisamente cuánto consenso se necesita. Acordémonos de que la definición de diccionario de consenso implica la unanimidad total. Eso no es necesario. Pero por otro lado, hay otro extremo que dice que la reforma la podría hacer un pequeño grupo en el ministerio de unas cuantas personas. Eso tampoco es precisamente lo necesario. Para que la gente pueda implementar hay que hacer cierto consenso, cierta medida de consenso al principio, para que la gente entienda qué es lo que se trata de implementar y para también que los diseñadores de la reforma entiendan los límites de la implementación. Luego hay que hacer algo intermedio entre la unanimidad y la reforma trazada por un pequeño equipo trabajando solo. Y ese punto medio es algo que se puede buscar, es algo sobre lo cual hay ejemplos en la historia de reforma educacional en América Latina. Bueno, yo creo que el primer paso es la comunicación social, el mercadeo social, y eso involucra el hecho de que en reformas que son un poco complicadas, un poco abstractas, como las reformas curriculares, que no es tan sencillo como simplemente construir escuelas, es crear en el ciudadano la idea de que tiene un derecho a lo que la reforma está haciendo, un derecho a algo visible, palpable, bastante sencillo. Y eso toma un tiempo elaborarlo y toma un tiempo hacer una campaña publicitaria o una campaña de mercadeo para plasmar esas cosas abstractas en algo bastante concreto. En segundo lugar, yo diría que hay que ponerle igual de atención al proceso y a la justicia de proceso como a los resultados. Es posible, por ejemplo, que una reforma esté logrando que los niños aprendan más, pero que como parte de eso se le haya dado mucho poder a los padres para seleccionar a los maestros y que algunos padres hayan hecho concursos de bikini para seleccionar a las maestras. Entonces, eso puede arruinar una reforma aun si se están viendo buenos resultados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo la justicia de proceso. En tercer lugar, hacer las cosas lo más simple posible. Por ejemplo, en Sudáfrica, la política y el reglamento de subsidio hacia las escuelas privadas es de 1 o 2 páginas máximo, con una tablita de 6 hileras. Entonces, eso es muy fácil de implementar y por lo tanto se ven resultados rápidamente. También es importante diseñar para lo factible, o sea, diseñar cosas que se puedan implementar. Y ahí también es que vemos por qué el consenso es importante o cierta medida de consenso. Solamente es hablando sobre las cosas que el ministerio o los reformistas se van a dar cuenta de qué es implementable y qué no lo es. Entonces, de hecho, el consenso inicial ayuda en el diseño. También hay que tener en cuenta que los grupos que se puedan oponer o que puedan ayudar a una reforma no son monolíticos. No es lo mismo la cúpula de un sindicato de maestros que los maestros mismos. O sea, por eso, por ejemplo, hablar de los sindicatos de maestros o hablar sobre los maestros es demasiado monolítico. Hay que pensar bien cuál es la dinámica dentro de los grupos que puedan apoyar o resistir a una reforma. Y finalmente creo que es importante que la reforma pueda ofrecer algo rápido hacia la ciudadanía. Que si hay elementos de la reforma que rinden a largo plazo, deban haber algunos elementos que rindan logros a muy corto plazo para que la ciudadanía se dé cuenta de que la reforma está logrando algo. Se me ocurren 4 consejos. En primer lugar, no copiar excesivamente las reformas de un país hacia otro país. Estoy consciente de que es atractiva la idea de copiar y en cierto sentido en un curso como este se trata de ver un poco qué es lo que se ha hecho en otros países. Pero el problema con eso es que si uno copia excesivamente y no ha trabajado por consenso interno y por discusión interna al país que quiere copiar la reforma, es posible que uno no se dé cuenta de las limitantes de implementación.
Y es solamente rediseñando y rediseñando en conversación con los implementadores que uno se da cuenta de si la reforma va a ser implementable en el país de uno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enfatizar la importancia de que las reformas sean sencillas y que se puedan explicar en una forma fácil. El ejemplo que había dado del subsidio de las escuelas privadas en Sudáfrica, que el reglamento tiene solamente 2 páginas y una sola tablita de 6 hileras. Cosas así creo que son más implementables. En tercer lugar, estar consciente de que para hacer una reforma educativa no vale solamente tener educadores, pedagogos, economistas, expertos en gestión pública, sino que hay que meter en todo este proceso, meter a gente que sean profesionales de la venta social, profesionales del manejo de la reforma, gente que conozcan las técnicas de crear consenso, las técnicas de vender ideas. En cuarto lugar, creo que hay que aprender de reformistas con éxito, de ministros o viceministros que hayan tenido éxito. Porque a veces no es el contenido de las reformas lo que tiene éxito, sino el hecho de que el liderato de la reforma tenga ciertas características. Por ejemplo, que se relacionen bien con los sindicatos de maestros, que se relacionen bien con el ministro de Finanzas, que idealmente se relacionen bien con el presidente, que se les dé tiempo, no cambiar al ministro después de 6 meses. En fin, estudiar un poco las características de los reformistas y no solamente de las reformas.